Jorge, pues muchas gracias por este espacio. Sé que de repente las agendas se nos complican a todos. Te voy a dar una pequeña introducción. Esto quiero que sea más bien como una plática para que ustedes nos conozcan a nosotros. Yo ya había escuchado mucho de ustedes. De hecho, yo soy desarrollador desde hace 15 años. Ok. Yo trabajo con Créditos Puente. Bueno, ahorita te platico, ¿no? Todo el ecosistema que estamos nosotros armando como instituto de evaluación. De antemano, pues muchas gracias, ¿no? Por este espacio. Te platico un poquito de nosotros. O sea, yo tengo 20 años en este ámbito. Yo soy arquitecto, soy evaluador de hace 20 años. Le llevé mucho tiempo los créditos puente a Hipotecaria Nacional, Bancomer, toda esa etapa de dictaminación. Fui perito controlador, fui subconsultor estuve en 3 estados. Pues realmente dictaminamos alrededor de casi 1,500 desarrollos cuando el boom, ¿no? de los créditos. Te estoy hablando de hace pues, alrededor de 10 años. Cuando Hipotecaria Nacional, bueno, pues estaba en el boom, ¿no? Traía el 60% del mercado. De ahí, en el ámbito de la evaluación, fui presidente de un colegio estatal por 10 años, municipal. De ahí me nace la idea de hacer de dar este tipo de capacitaciones. Al unísono me asocio con un notario, con un hijo de un notario, y empezamos a hacer, yo hacía dictámenes de factibilidad para desarrollos inmobiliarios dentro de la etapa del banco como consultor. Entonces me nace la espinita, ¿no? De ser desarrollador. Empecé con 1, 2, 3 casas y pues como todo, ¿no? Va evolucionando. Y ahorita, bueno, traigo 3 desarrollos que los traemos apalancados con bancos. Realmente ahí es el crédito viene directito del banco, un crédito puente, con 2 instituciones diferentes, ¿no? Uno es una SOFOL y otro es una institución de banco, ¿no? Entonces los recursos, pues ya sabes, ¿no? De repente fluyen, de repente se les atora, de repente tienen sus bemoles, ¿no? Ahorita en la etapa que estamos, el Instituto de Evaluación yo lo empiezo hace 5 años, 5 o 6 años, con la idea de extender la capacitación antes de que fuera este boom de la pandemia, que al final del día pues, revolucionó este tema. Nosotros ya habíamos empezado hace 5 años a dar este tipo de capacitaciones. A nivel nacional, ahorita nosotros somos referencia en el sentido de la capacitación. Tenemos convenios con todos los colegios de México en tema de evaluación, ¿no? En las 5 especialidades. O sea, te hablo de evaluación inmobiliaria, de evaluación de negocios en marcha, evaluación maquinaria y equipo, agropecuaria. Nos vamos con todas las especialidades. Tenemos convenio con gobiernos. De hecho, Sociedad Hipotecaria nos ha comprado cursos para capacitar a las unidades de evaluación, y las unidades de evaluación capaciten a sus controladores y sus peritos que tienen por ahí regados, ¿no? O sea, tenemos contacto con las 108 unidades de evaluación a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, que al final ahí fue algo muy, muy, muy raro, porque bueno, pues ellos van y nos buscan, ¿no? Para que los capacitemos. Experiencia, pues tenemos todas, ¿no? Estamos hablando de una plantilla de más de 25 masterminds, que son los que nos apoyan para dar los diferentes temas. Estos masterminds pues, realmente son los evaluadores más reconocidos a nivel nacional. Bueno, nacional e internacional, ¿eh? Ahorita, a mediados de año empezamos a abrir mercado en otros países en temas de evaluación. Por ahí tenemos un convenio con Colombia, con la Reina de Colombia para la evaluación, para la certificación en evaluación internacional, ¿no? Para cumplir ciertos tipos de estándares. Tenemos ahorita firmado 12 países para poder expandir más la marca en temas de evaluación, ¿no? España tenemos 2 contactos, estamos trabajando con ellos, con una universidad. Entonces, bueno, pues el tema de evaluación lo tenemos totalmente dominado. Eso ahorita lo estoy replicando para hacer eso mismo que estamos haciendo, esos esfuerzos, todo el equipo en el Instituto de Evaluación. Abrimos un área con todo el know-how que tenemos como desarrolladores inmobiliarios
todo el expertise de consultores, ¿no? Todo lo que nos ha traído el haber trabajado pues, casi 15 años como dictaminadores de créditos puente. Bueno, pues lo traducimos ahorita a un máster, a una nueva área, ¿no? que estamos abriendo. Y nuestra idea es empezar, bueno, el replicar nuestros conocimientos y expandirlos a los demás, ¿no? Por ahí hay varias empresas, instituciones, de hecho yo he tomado todos los cursos de todas las universidades, pero siempre se quedan un poquito, bueno, se quedan en el conocimiento, o sea, sí hay ese interés, pero nosotros queremos ir un poquito más allá, ¿no? O sea, queremos incubar proyectos, los mejores proyectos, ya sea con recursos propios, con recursos de crowdfunding independiente, digo, es otro tema, ¿no? Te marco todo, te doy un panorama así general de lo que estamos haciendo y cuál es la intención que traemos nosotros como instituto con este máster, ¿no? Yo lo veo por el lado de mi empresa y es una posibilidad de poderla expandir a nivel nacional, ¿no? Porque si al final del día nosotros somos por la parte de consultoría del instituto, que somos las mismas personas que va a contratar un banco para poder dictaminar un crédito puente, un uso de suelo, un avalúo de garantía, o sea, hacemos de todos los tipos de avalúos. Pues es una posibilidad para nosotros para poder expandirnos y poder asociarnos con los que vayan participando dentro de este máster, ¿no? Entonces la idea pues sí es bastante ambiciosa en ese aspecto y se está dando, ¿no? Paso a paso se está dando. Y bueno, aquí la idea con ustedes, bueno, yo soy arquitecto, soy evaluador, tengo 3 especialidades, ahorita estoy en un doctorado de finanzas, por ahí después te mando mi currículum, que no me gusta mucho hablar de ellos, ¿no? Porque es como mucho ego, ¿no? Lo que de repente uno empieza a hacer. Pero bueno, la idea es apoyar a estas gentes, no dejarlas a medio camino, ¿no? Porque muchas veces traes el conocimiento, pero de repente pasa de que te pasan el conocimiento, pero la gente que te está pasando el conocimiento no tiene ese expertise, ¿no? Es lo mismo saber que aplicar, ¿no? Y ahí es donde muchos se quedan, como dicen, el haz dinero sin dinero o desarrollo sin, no sé, esa cosa tan rara que trae, ¿no? Cuando al final del día, pues, tiene que ser apalancamiento, ¿no? Y te apalancas de conocimiento, de tiempo o de recursos. Entonces, el impacto que queremos hacer dentro de este nicho de mercado es ese, ¿no? El enseñarle al que quiere ser desarrollador a que sea desarrollador y acercarle las herramientas. Estoy hablando de notarios, del tema legal, del tema financiero, del tema de consultoría, que va mucho de la mano. O sea, yo lo veo todos los días, que muchos compañeros, pues sí saben mucho, sí dictaminan empresas, bolsa de valores y todo, ¿no? Pero ya cuando lo ves en el lado profesional, no traen esa práctica de haberlo sangrado, ¿me explico? O sea, no es lo mismo que yo dictamine una empresa a que yo sea un empresario y sepa por todo lo que pasa a un empresario, y uno lo ve de fuera, ¿no? Dice, pues el valor es tanto, pero no sabes todo el proceso que debe de pasar un empresario para poder llegar o poder tomar una decisión, porque al final del día nosotros lo que hacemos como evaluadores es darles un papel y de ese papel van a tomar una decisión, ¿no? Entonces, enseñar todos esos aspectos, por la fortuna que tenemos de conocer, tenemos que ser todólogos, ¿no? En esto. Bueno, y aparte, pues a mí me apasiona mucho y me gusta, ¿no? O sea, me gusta el tener ese acercamiento y esa idea de querer desarrollar. Entonces, bueno, básicamente son lo que somos. Aquí la idea con ustedes, no te agradezco el tiempo. Es bueno que me platicaras un poquito, ahora sí, de ti, de Brig, de nosotros como desarrolladores inmobiliarios. Bueno, son 2 aspectos, ¿no? Ustedes tienen el tema de captación y tienen el tema me imagino, de búsqueda de proyectos inmobiliarios, ¿no? Aquí, digo, me gustaría conocer, yo una vez quise poner un crowdfunding, pero bueno, o sea, el tema legal y el tema de constitución y el tema, dije, no, zapatero a tu zapato, o sea, sí está muy padre el recabar,
¿no? Pero pues ya hay empresas que se dedican a eso, sí te cobran un fee, pero al final del día, pues bueno, pues es el tiempo que uno le va a dedicar, ¿no? Entonces, digo, si hay expertos en el área, bueno, a lo mejor se puede hacer una sinergia entre todos. Nosotros pues tenemos una expansión de marca muy buena, una aceptación en el mercado. Tenemos ahorita convenios, estamos trabajando con AMPI Nacional directamente, porque la idea es darles todas esas herramientas y todos esos canales de distribución, ¿no? Que a mí lo que me interesa, pues, es la colocación, y lo debe ser lo más importante, ¿no? Entonces, el tema de AMPI, tenemos con FECAM estamos trabajando igual los convenios para tener esa reciprocidad. Consultores a nivel nacional, bueno, pues tenemos cubiertos la mayoría de las regiones. Entonces, bueno, vamos avanzando, ¿no? En este tema de expansión de marca y sobre todo, pues, de desarrollo, ¿no? O sea, el camino no es fácil para una persona que quiere ser desarrollador. O sea, eso en 6 meses, pues es mentira, ¿no? O sea, pues a lo mejor estás en una casa, ¿no? Y te persinas, y con recursos propios, por favor, porque ya el poner en riesgo dinero que no es tuyo cuando no conoces o dominas del tema, sí es muy, muy, muy peligroso. Entonces, no sé si qué tanto me pudieras platicar de qué es Brick, ¿no? Para empezar. Claro, pues muchas gracias, Joel. Gracias por la invitación y Bueno, gracias por Jorge. el espacio. Eh, Suena bastante interesante todo lo que hacen ustedes y creo que eventualmente o en algún punto seguramente podemos encontrar algo en común o algo en lo que podamos ir trabajando juntos. Eh, pues mira, te platico brevemente la historia de Brick y cómo nació y cómo llegamos hasta acá y un poquito yo lo que hago y cómo llegué a formar parte de este proyecto. Hace 5 años el socio fundador que se fue a hacer un MBA a Estados Unidos, y allá empezó a escuchar y empezó a conocer algunas plataformas de crowdfunding que ya operaban allá, ¿no? Llegó a México después de terminar el MBA, y dijo, bueno, pues quiero montar un crowdfunding, pero en México no existe, no está regulado, no hay antecedentes de que haya funcionado, pero bueno, pues tenía como toda la intención de hacerlo. Buscó a una persona que estuviera relacionada o involucrada en el medio de los bienes raíces o de real estate, y encontró uno de los socios fundadores que hoy es parte del equipo y opera normalmente, que es Juan Carlos Castro. Que Juan Carlos pues venía de fibras, había trabajado en Mira, había trabajado en Fibra 1, y entonces pues de alguna manera él tenía una formación muy financiera y muy económica del medio, pero en proyectos de escalas bastante grandes, ¿no? Pues tú sabes el tipo de proyectos y análisis que hace alguien que opera en fibras, ¿no? Él dijo, bueno, pues va, a mí me interesa el proyecto, me sumo, y entonces ya tenían la parte, digamos, como un poco financiera y un poco las relaciones que él había hecho en el medio inmobiliario, en el sector, con grandes desarrolladores, conocía a buenos arquitectos, etcétera, etcétera, de un nivel bastante alto. Después integran a Alberto Padilla, que hoy es el CEO, que traía todo el know-how tecnológico. Él ya había desarrollado plataformas anteriormente de otro tipo, había hecho otro tipo de empresas, pero pues él ya tenía toda la base y todo el conocimiento de cómo desarrollar tecnológicamente una plataforma para que funcionara para X cosa, ¿no? Lo había hecho para otros servicios, pero nunca para bienes raíces. Entonces hace esta sociedad, ellos dos empiezan a operar la máquina, el socio inicial únicamente había aportado capital, inició con la idea y tal. Y empiezan a buscar entre ellos algunos desarrolladores que estuvieran interesados en experimentar con crowdfunding. Pero en esos inicios pues no estaba ni regulado,
ni estaban asegurados los recursos que, o sea, el sacar un proyecto, una plataforma de crowdfunding, pues no te garantizaba obtener los recursos. Todavía ni siquiera estaba claro dónde se iba a captar el dinero, cómo se iba a administrar, con qué garantías se iba a firmar ese crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente se hace una alianza, Brick hace una alianza con GBM, que es una casa de bolsa importante en México, y decide operar vía las cuentas de GBM, de esta casa de bolsa. Es decir, como Brick no podía operar como un banco, no podía captar recursos en su balance y no podía distribuirlos, porque pues, no existía esa figura, lo hace a través de GBM, que es una casa de bolsa, y ese ha sido o fue uno de los grandes diferenciadores de Brick como plataforma de crowdfunding a nivel nacional, porque la gran mayoría de los emprendedores de crowdfunding lo que hacían era literalmente captar recursos en su cuenta bancaria de personas físicas y de ahí distribuirlos o repartirlos a un desarrollador, ¿no? Eso, pues, además de que hoy es totalmente ilegal, pues funcionaba bajo ningún marco legal, ¿no? Es decir, era una captación de dinero totalmente improvisada, por llamarlo así. Pero bueno. Se podía, o sea, sí se podía, ¿no? Pero ya cuando empieza a haber todo este tipo de cosas ya se regulan. Exactamente. Ya se apoyan muchos en las APIs. Sí, no, pero muchos lo hacían como con SAs, con empresas como personas físicas, y lo que no podían hacer era hacer ofertas públicas y ofrecer rendimientos garantizados. Eso era ilegal y sigue siendo ilegal, ¿no? Entonces, bueno, una de las ventajas que tuvo Brick en su arranque fue esa sociedad que hizo con GBM. Entonces, como casa de bolsa tenía autorizado recibir esos fondos y entregarlos vía un crédito a los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, pues digamos que esos fueron como los inicios. Cuando ya resolvieron esa parte, digamos, operativa, pues surgieron otros dos problemas, ¿no? Uno era la parte legal, que no existía una regulación. Entonces, Juan Carlos y Alberto empiezan a formar fueron unos de los fundadores de la FICO, que es la Asociación de Plataformas de Financiamiento, colectivo, y empiezan a reunirse con varios emprendedores de este medio, y ya se acercan a la autoridad y le dicen, oye, pues ¿sabes qué? Estamos haciendo esto, ¿cómo lo regulamos, no? Y en ese sentido, pues ya Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria se acercaron y empezaron juntos a desarrollar lo que es hoy la ley FinTech, ¿no? Que 4 años después salió, ¿no? Basado en la presión que hicieron ellos en lograr tener legitimidad en estos procesos. Cosa que sigue, porque la ley salió y a partir de ahí la Comisión Nacional Bancaria empezó a decir, bueno, ya tenemos la ley, ahora todos ustedes tienen que regularse y trabajar bajo estas normas que ya habíamos discutido juntos, y todos necesitan una autorización y una licencia, ¿no? Cosa que algunos han logrado, otros están en proceso. En el caso de Brick ya tenemos una preautorización, la licencia nos la deben estar, pues esperamos que ya nos la entreguen el próximo año, pero ya tenemos una autorización finalmente para operar de la forma en que lo hacemos. Pero les dieron un plazo, ¿no? Para que se pudieran regular, o sea, están dentro del plazo. Exactamente, nos dieron un plazo, ya nos dieron la autorización, pero pues salió con algunos, digamos, cosas que subsanar, ¿no? Algunos temas. Claro. ¿Por qué? Porque incluía manuales, incluía, digo, honestamente yo no estoy personalmente involucrado en el tema de la regulación, la lleva directamente Alberto, que es el CEO con un despacho que se contrató, etcétera, etcétera.
pero ha salido adelante y hoy ya tenemos la autorización para operar. Y bueno, y muchas, como tú dijiste, se quedaron en el camino, ¿no? O sea, cuando vieron que requería una inversión fuerte de tiempo, de dinero, de investigación, de contratar despachos externos, oficiales de cumplimiento, bla, 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 bla. O sea, pues muchas de ellas decidieron quedarse en el camino y convertirse o desaparecer, asociarse con alguna, o convertirse o pivotear a otra empresa, ¿no? ¿Les pidieron también temas de garantía? Sí, o sea, para poder pedir la empresa, o sea, tantos salarios mínimos, o sea, temas a final del día sí, pues de garantía, ¿no? Sí, la empresa debería tener en su balance cierta cantidad de capital. Claro. Los créditos deberían estar pues garantizados por ciertos aforos. O sea, fue una serie, un proceso bastante, digamos que lleva 2 años o 3 años el proceso, ¿no? Pero a lo mejor ya después te podría conectar con quien lo llevó, porque bueno, ha sido bastante extenuante. Tortuoso. Pero bueno, finalmente salió y hoy podemos operar bajo esta ley, ¿no? Y ya somos una empresa fintech, ¿no? Pero bueno, ese era un lado que resolver. El otro lado, pues era toda la parte, aunque la operativa y la plataforma ya teníamos que la desarrollada, pues no existía un brazo o un área que tuviera control sobre el análisis y sobre los créditos, sobre la operación de los créditos, sobre el control de los recursos, sobre el control de los avances, de las ventas, garantías, etcétera, etcétera. Y ahí es donde me invitaron a mí. Yo los conocí vía un conocido que tenía que trabajaba muy cercano a ellos en otras cosas. Los conocí, tuve ciertas pláticas con ellos y me invitaron al proyecto. Yo soy arquitecto también. Yo empecé trabajando en una desarrolladora. Empecé cuando estaba estudiando, como muchos arquitectos, me tocó ser la residente de obra desde estudiando en la universidad. Después me asocié con ellos en algunos proyectos, son desarrolladores medianos aquí en la Ciudad de México principalmente. Y yo empecé como pues igual mucho con esa curiosidad de empezar antes de conocer lo que era el crowdfunding, ¿no? De empezar a invitar a Friends and Family, tenía la facilidad de juntar algo de inversión, algo de capital y poderle inyectar a esos proyectos. Pero de pronto, pues, o sea, digo, a muchos nos ha pasado, pues tu círculo cercano se termina, ¿no? O sea, termina ese círculo de Friends and Family o ya los tienes invertidos en algunos proyectos. Y de pronto si no te apalancas o si no tienes acceso o si no buscas financiarte por una institución bancaria, pues ahí se termina tu línea de producción y tienes que esperar a salir del proyecto anterior. Y eso me pasaba, ¿no? Y entonces yo tenía la inquietud, empecé con la inquietud de hacer también una plataforma. Y fue cuando conocí justamente a Juan Carlos y a Alberto. Me invitaron a sumarme al proyecto y algo que yo traía de bueno o que yo les podía agregar exactamente a la empresa, pues es que yo conocía perfectamente todos los procesos de análisis, todos los procesos de gestorías, todos los procesos y etapas de construcción, de comercialización, porque ya lo había vivido, ¿no? Entonces yo me integro a dirigir la parte de análisis de créditos y toda la parte de supervisión, monitoreo, evaluación, hasta el seguimiento de la comercialización y ejecución de garantías, ¿no? En caso de ese es, digamos, mi rol. Y después, pues ya la verdad es que el equipo se ha integrado bastante padre porque ya entró gente operativa que trabajaba en bancos, ¿no? En créditos de bancos. Entró ya gente de comunicación, gente de marketing, gente
de tech, etcétera, etcétera, y el equipo se hizo bastante más robusto. En particular, mi área pues está compuesta de algunos arquitectos, de algunos ingenieros civiles, subcontratamos peritajes, subcontratamos dictaminadores legales, tenemos un comité técnico de algunas personas que son bastante importantes en el sector y por el que pasan todos los proyectos. Entonces, pues cada vez se ha hecho más robusta esta área de análisis. Estamos aliados con dos evaluadores, dos unidades de evaluación. Entonces, pues la verdad es que se ha hecho bastante robusto, pues esto con la finalidad de que lo que presentemos en la plataforma pues sea lo más transparente. Claro. Sí. No le podemos llamar seguro, pero lo más, rentable para todos, ¿no? Que al final de cuentas es un negocio. Rentable. Sí. Ay, espérame. Entonces, creo que... Gloria es de... Sí, Gloria es de los tuyos. Ok. Entonces, pues así es como... ese es, digamos, a grandes rasgos en donde estamos parados. Sí, oye, ahorita, ¿cómo funcionan? O sea, tienen, ya hablando para el público, ¿no? En el sentido de los dos mercados que tienes. O sea, el mercado que al final del día, que es de captación, ¿cómo funciona? O sea, yo soy una persona que quiere, que los vio, le interesó, tiene su dinero y quiere invertir en el por qué invertir, uno, en crowdfunding, dos, en Brick. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué garantías tengo de que mi dinero, sobre todo es la preocupación, ¿no? De si yo voy a invertir aquí, ¿qué garantías voy a tener? ¿O tengo todas las garantías? ¿O lo puedo perder? ¿O cómo funciona el haber invertido con ustedes? Ok, desde cero, siendo una persona que tiene cierto dinero en el banco, y que busca invertir en crowdfunding, o sea, lo primero que planteamos o que le proponemos a la gente es, pues primero compara contra qué otros instrumentos deseas invertir y bajo qué riesgos, ¿no? Entonces, pues ya, normalmente la gente, pues bueno, tiene bolsa, tiene CETES, tiene dinero en fondos del banco, tiene dinero en fibras, hay gente que no tiene ni idea de lo que era crowdfunding. Entonces, primero, pues siempre, como siempre, pues no recomendamos o no hacemos la recomendación de meter toda tu inversión a crowdfunding, ¿no? Eso lo decimos abiertamente. ¿Por qué? Pues porque al final queremos que la gente también diversifique. Claro. La gente también conozca los riesgos y rendimientos que los diversos productos que hay en el mercado tienen, ¿no? Pero una vez que investigaste qué es el crowdfunding, que te das cuenta que el crowdfunding, pues es en español, es el fondeo colectivo, que literalmente es juntar inversión de muchas personas para llevar a cabo un proyecto. Primero, pues entender que ese es el concepto de crowdfunding y después entender los diferentes tipos de crowdfunding que es y, como tú bien dices, qué productos ofrece cada uno y qué garantías, qué tiempos, qué plazos, qué beneficios da cada uno de ellos. Cuando entiendes el crowdfunding, pues te puedes dar cuenta que generalmente hay dos o tres tipos. Hay empresas que se dedican a levantar capital para financiar otras empresas. Hay empresas que nos dedicamos a levantar recursos para financiar proyectos en particular. Y bueno, eso es como a grandes rasgos la oferta que hay. Y nosotros en particular, pues lo que hacemos es presentar oportunidades de inversión en proyectos de desarrollo inmobiliario. Actualmente en México, y ya tenemos productos en Estados Unidos. Como inversionista, ¿qué tienes que hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es entrar a Brick, hacer una cuenta. Al hacer tu cuenta necesitas un RFC y una cuenta bancaria.
y necesitas firmar un contrato de comisión mercantil. Ese contrato, ¿qué hace? Lo que hace es, tú como inversionista, le das la autoridad o permites que Brick te represente ante los desarrolladores inmobiliarios en el producto que tú escojas, ¿no? Más adelante. Entonces, una vez que tú te das de alta y tienes un usuario, que ya tienes una cuenta en la plataforma y ya te diste de alta, nosotros hacemos una verificación, hacemos un KYC de cada uno de estos inversionistas. ¿Para qué? Pues obviamente para evitar que sean personas políticamente expuestas o que sean de dinero, todos estamos en listas negras, exactamente. Y bueno, ya que estás dado de alta en la plataforma, nosotros les presentamos los productos que están buscando, los proyectos que están buscando financiamiento. Para esto tenemos dos productos. Hoy en Brick tenemos dos productos o dos opciones de inversión. Uno es invertir en deuda, que literalmente es un crédito para la construcción. Es una deuda que está respaldada por una garantía hipotecaria normalmente o fiduciaria. Es decir, nosotros, Brick, firmamos con el desarrollador un contrato de crédito con garantía hipotecaria y la hipoteca la inscribimos ante notario por el valor de la línea total del crédito. Esa es una opción, o puede ser vía un fideicomiso de administración o garantía, o de administración y garantía, en el que nosotros, Brick, nos adherimos a ese fideicomiso como acreedores en primer lugar. Siempre en primer lugar, y las hipotecas también siempre en primer lugar. No hacemos deudas mezanín o deudas en las que estemos en segundos lugares. ¿Por qué? Porque lo hicimos alguna vez, pero no fue un producto que nos dejara muy cómodos. Dime. ¿No trabajan entonces un mix bancos ustedes, o siempre y cuando pensando en que se pudiera separar la garantía, cada uno tuviera su garantía, pero pues es el mismo proyecto, no es la misma salida? Lo hemos llegado a hacer, como bien dices, con garantías separadas. Esto ya cuando está constituido el régimen de propiedad en condominio. Bueno. Cuando ya pueden decirnos, oye, al banco le puedo entregar estas unidades en garantía y a ti, Brick, te puedo entregar este porcentaje de unidades. Así sí lo hemos hecho. Esto es en el producto de deuda. Ahorita te platico del otro. Para el inversionista, el producto de deuda representa invertir, en un crédito para el constructor con una garantía, un plazo fijo, una tasa fija, y está invirtiendo en un proyecto en específico, ¿no? Desarrollo de 20 unidades en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. Tasa del X%, plazo de 24, 28, 36 meses. ¿Qué sucede? Pues el inversionista hace el depósito, lo hacemos a una cuenta concentradora, ni siquiera no entra nunca al balance de Brick. Esta cuenta concentradora hoy seguimos operando con GBM. Ahí son captados los recursos de todas estas personas físicas, y una vez que Brick firma con el desarrollador el contrato de crédito y se firma la garantía, podemos empezar a entregarle recursos al desarrollador. ¿Cómo vamos levantando estos recursos? Pues lo vamos haciendo por campañas. Nosotros partimos la línea de crédito en distinto número de campañas que más o menos se adecúen a las necesidades de flujo que tenga el desarrollador durante el proceso de obra. ¿Por qué? Porque, pues digo, es aquí lo interesante. Nosotros tenemos que empatar los avances que va teniendo el desarrollador, porque le vamos dando administraciones contra avance, como cualquier crédito puente, pero necesitamos tener en la caja levantado lo suficiente para poderle administrar y no atrasarlo o no retrasarlo, ¿no? Entonces, claro, ahí hacemos una coordinación bastante, pues, se ha hecho bastante dinámica y bastante padre entre el desarrollador y nosotros, porque vamos haciendo un plan en el que el desarrollador dice, oye, este es mi calendario, este es mi cronograma de obra.
voy a tener una necesidad de flujo de a lo mejor, no sé, 100,000 pesos semanales. Entonces necesitamos ir levantando campañas de $500,000 de pesos al mes, ¿no? Entonces levantamos la campaña y vamos ministrando ese medio. Cuando se termina, ya tenemos que haber levantado la siguiente campaña y lo vamos a entregar. Entonces, pues vamos haciendo una coordinación bastante padre con el desarrollador, porque pues también hay que asegurarnos nosotros de tener los recursos listos cuando él los necesite. O sea, este primer esquema, entonces, es financiamiento, es un crédito puente, ¿no? Donde ustedes se van adelantando 2-3 meses antes de que ocupe el recurso el desarrollador para poderlo tener, poderlo tener en la bolsa. Aquí una pregunta. O sea, yo como inversionista digo, quiero ese modelo, ¿no? Ese modelo 1 que ahorita me estás presentando. ¿Con quién firma? ¿Con ustedes o con GBM? Porque el GBM es la concentradora, ¿no? O sea, ¿cómo trabajan esa parte? O sea, como inversionista, GBM no aparece en tu... O sea, no... Pero le depositan... Pero sabes que depositas a una cuenta concentradora que es de GBM. Como inversionista, tú firmaste una comisión mercantil con BRIC, que firmas al momento de abrir tu usuario. Y listo, nada más. Con eso nos da autoridad a nosotros, nos permite a nosotros firmar en representación de todos ellos ante el desarrollador. Entonces, el desarrollador firma con nosotros un contrato de crédito, firma con Brick Fund. Nosotros somos el acreedor en representación de todos esos inversionistas. Es decir, el desarrollador solo tiene que lidiar con una persona, que es Brick Fund SAPI, que es la persona moral. Es con la única con la que tiene que lidiar. Y entonces, tú como inversionista, ya que firmaste ese contrato de comisión, permites a Brick que Brick te represente ante el desarrollador. Y cuando tú haces un depósito, lo haces a esta cuenta concentradora y de esa cuenta concentradora se va directamente al desarrollador. Cuando el desarrollador paga intereses o repaga capital, lo hace nuevamente esa cuenta concentradora y de esa cuenta concentradora le regresa a las personas físicas. Y dentro de ese contrato viene al final del día todo ese proceso, ¿no? Que va a caer en una cuenta concentradora de tal cuenta, todo el mecanismo de funcionamiento pues viene dentro de ese contrato, ¿no? O sea, viene todo tal cual. Exacto, viene dentro de ese contrato que además hace referencia a un prospecto de inversión que cada uno de alguna manera autoriza o da el visto bueno cuando inviertes en un proyecto. Es decir, como cada proyecto tiene ciertas particularidades o diferentes condiciones, para cada proyecto generamos un proyecto de inversión, un prospecto de inversión. Este prospecto detalla justamente cuáles van a ser las garantías de ese proyecto, cuál es el estatus de ese proyecto, quién va a ser el acreedor, el acreditado de ese proyecto, quiénes son los obligados solidarios, quién es el valor de la garantía, los tiempos, la lista de unidades. Transparentamos muchísima información. Claro. Lo acompañamos del dictamen legal que nos hace un despacho externo, entonces ese dictamen trae los certificados de libertad de gravamen de la propiedad previa a la hipoteca, trae la revisión de las sociedades en el registro público, trae las calificaciones de buró de crédito de los socios, o sea, trae un montón de detalles en el que tú como inversionista pues tienes acceso a leerlos y ya sobre eso pues puedes decidir si depositas o no. Claro. En esa campaña de ese proyecto, bajo esas condiciones. De acuerdo. Entonces, así funciona a grandes rasgos el crédito puente. Como desarrollador es muy similar a un crédito puente bancario. Perdón, ahorita
Me hablabas de dos modelos, ¿no? El modelo A, donde es financiar al desarrollador, y el modelo B, que me imagino es ya entro como sociedad y soy partícipe de utilidades futuras que pueden o no pueden existir, ¿no? Correcto. El modelo B le llamamos copropiedad. Copropiedad. Exactamente. El modelo B es comprar, bueno, a grandes rasgos, normalmente es comprar participaciones de un fideicomiso, participaciones accionarias de un fideicomiso de administración que tiene en su patrimonio X propiedades o va a tener X propiedades y vas a recibir retornos de los dividendos que genere ese fideicomiso, ya sea rentas de locales, hospedajes de hotel, hospedajes de Airbnb, cualquier de alguna manera utilidad que genere en periodos cortos, y además tienes la ganancia y la plusvalía al momento de la venta de ese inmueble, a un momento futuro supuesto, porque muchas veces no está determinado o lo va a determinar el propio fideicomiso. El mercado al final, ¿no? Cuando así decida, ¿no? Exacto. Sí. Ese es el segundo producto. ¿Qué es lo interesante de ese producto? Pues obviamente es más riesgoso, porque al final pues entras como socio. Lo interesante es que ese producto lo hemos hecho solo con desarrolladores ya bastante más experimentados. Es decir, el primero, sí hay desarrolladores medianos o pequeños que están en sus primeros proyectos, porque son financiamientos más pequeños y son financiamientos en que nosotros somos prácticamente el 50% del capital para terminar el proyecto y el desarrollador metió el otro 50%, ¿no? No hay mucho más. Y en el otro sí puede llegar a haber créditos puente de terceros, sí hay algún otro fondo involucrado, hay muchos más jugadores, digamos, participantes. Entonces, ese lo hemos hecho con fondos o desarrolladores mucho más experimentados y especializados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué ofrece ese? A diferencia del primer producto que le llamamos deuda senior, el producto de copropiedad, lo que vendemos es una TIR estimada, ¿no? Compuesta obviamente de estos flujos que pretendemos recibas durante la vida del proyecto y una supuesta salida o venta del proyecto al éxito. ¿Qué estamos desarrollando interesante en ese producto? Un mercado secundario, que eso está padre, porque a lo mejor ese proyecto o ese hotel al que entraste o esa plaza comercial, pues a lo mejor no tienen intenciones, ese fideicomiso no tiene intenciones de venderlo, ¿no? En el corto plazo, a lo mejor sus proyecciones están a 15, 20 años. Pero tú de pronto necesitas salirte. Estamos desarrollando un mercado secundario, todavía está en proceso, para que tú puedas vender tu participación a un tercero, ¿no? Oye, yo tengo una participación de tal porcentaje en la plaza comercial que está en Querétaro, me genera tales rentas mensuales y estamos estimando un cap rate de salida de tanto, ¿no? Te vendo mi participación, a mí me costó 10 pesos, pues te la vendo a 11, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque ya es un producto estabilizado, ya opera normalmente, ya conocemos los costos operativos, etcétera, etcétera. Ese es el segundo producto. Los rangos, o sea, desde cuánto puedo entrar en el modelo A y desde cuánto a cuánto puedo entrar en el modelo B. En el modelo A, que es deuda senior, hemos tenido tickets desde 500 pesos. Hay inversionistas que nos depositan 500 pesos y nos dicen, ahí te va la prueba. Y hacia arriba no hay un tope. Pues tenemos inversionistas que han depositado 2, 3, 4, 5 millones de pesos en un solo proyecto, ¿no? No hay un límite. Del lado de copropiedad, tratamos de hacer los tickets un poco más altos, no por obligación, sino por control, ¿no? Por conciencia del inversionista, exactamente.
que el inversionista sea consciente del tipo de producto. Entonces, a lo mejor cuando inviertes 500,000 pesos, pues te saltas el prospecto y nada más porque el render y la tasa se te hicieron atractivos, dices, bueno, hago la prueba. Pero ya a lo mejor si vas a invertir 50,000 o 100,000 pesos, pues dices, bueno, pues sí me voy a echar un clavado al prospecto y a ver de qué se trata y quién va a manejar esta lana, ¿no? De acuerdo. Esos son los tickets, o normalmente así fraccionamos. Ok. Ahora, del lado del desarrollador, ¿cómo trabajan? ¿Cómo registran desarrolladores? ¿Cómo los evalúan? ¿Cómo yo, ¿no? Si quiero entrar a un modelo de negocios y ando buscando financiamiento, o sea, ¿qué puertas se deben de tocar? Y si son ustedes una puerta, ¿no? Para poder desarrollar la idea que mucha gente trae, ¿no? Y que anda buscando ese impulso. Ok, pues nosotros tenemos, o sea, puedes llegar directamente a la plataforma como desarrollador, así llega la gran mayoría, otros han llegado por algunos brokers de créditos, pero la gran mayoría llega por publicidad a la página. Ahí tenemos una sección en especial que se llama Levanta Capital. Si tienes claro qué producto buscas, pues hay una sección para cada uno de los productos. Si no lo tienes, hay un formulario general en donde nos puedes contar qué es lo que estás buscando, ¿no? Hay desarrolladores que ya tienen muy claro y dicen, yo voy por deuda, porque ya sé que lo que necesito es un crédito para mi construcción, nada más. Y me voy igual por los dos lados. Si lo que buscas es deuda, primero tienes que llenar un formulario con que son ciertas preguntas muy generales de lo que tú eres como empresa, de la experiencia que tienes, del tipo de proyecto que estás haciendo, de los puntos atractivos que tiene tu proyecto. Es muy sencillo, son como 10 preguntas más o menos. De ahí vas a recibir una primera entrevista o una llamada de alguien de nuestro equipo de análisis, con quien pues tendrás como esa primera interacción, decir, oye, pues te cuento, mi proyecto es así, tiene estas características, puede ser atractivo por esto, yo ya le invertí tanto, el terreno me lo aportaron, ya lo tengo en un fideicomiso, o es de mi papá, o etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí te mandamos una carpeta digital que es y un checklist preliminar que es donde puedes cargar cierta información o vas cargando la información que vamos requiriendo. Ese checklist es el que necesitamos para hacer el due diligence del proyecto. ¿Qué incluye? Pues información técnica, legal, financiera, comercial. Legal, ¿a qué me refiero? Pues actas constitutivas, identificaciones, autorizaciones de revisión de buró de crédito, autorizaciones para revisión de prevención de lavado de dinero, título de propiedad, avalúos previos que hayas hecho, etcétera. Licencias, ajá, exactamente, factibilidades, medios ambiente, todo el tema legal. Hacemos también, te pedimos cierta información financiera, necesitamos flujos, necesitamos que nos compartas estrategia comercial, listas de precios. Es muy similar a lo que te pediría un banco. Quizá dos cosas que no pedimos normalmente es un estados financieros auditados de la empresa, que normalmente te lo pediría un banco. Nosotros sabemos que trabajamos mucho con desarrolladores medianos y pequeños, y nuestra garantía principal es sobre el inmueble y, claro, y con obligación solidaria de las personas, de los socios involucrados. Y muchos de estos desarrolladores medianos y pequeños, pues normalmente, seguro lo sabrás, pues crean empresas o vehículos con un propósito específico, que es ese proyecto, ¿no? Entonces, no, normalmente, salvo que haya casos particulares, podemos avanzar sin esos estados financieros, a diferencia de muchos bancos. ¿Qué más pedimos? Brochures técnico, legal, financiero, sí. Todo el tema técnico.
Claro. Y hacemos un análisis, lo presentamos a un comité interno, que le llamamos, o un precomité. Ese precomité generamos una hoja de términos preliminares. Ahí ya viene detallado plazo, tasa, garantías, Condiciones generales, ¿no? Como si fuera cualquier otra institución de crédito. Sí. Si lo autorizas, se hace de acuerdo, hay una negociación, se vaya al comité externo. El comité externo, pues como te comentaba al inicio, son personas ajenas a BRIC, especialistas en el medio, son personas de bancos, son personas que tienen empresas importantes en temas de análisis, etcétera, etcétera. Y si es autorizado, ya se firman los términos finales y hacemos la constitución de la garantía ante notario. Levantamos la primera campaña. Le llamamos campañas a estos llamados de inversión que hacemos en la plataforma. Levantamos la primera campaña. Normalmente el crédito lo partimos como cualquier otro crédito en un anticipo que va del 10 al 20% normalmente de la línea total de crédito, y lo otro lo vamos ministrando conforme avances de obra. Tenemos garantías sobre el inmueble general, le ponemos un valor de liberación en cada unidad, que este valor pues lo tiene que pagar el desarrollador al momento de la estructuración de cada unidad. Este valor pues puede ir entre el 60-80% del valor de la unidad, y es lo que tiene que ir abonando el desarrollador o repagando el capital de la deuda en cada venta. Que para el desarrollador en realidad funciona muy similar a un crédito, porque únicamente tiene que lidiar con BRIC. ¿Qué diferencias o ventajas tiene? Yo veo, o sea, como parte de las ventajas es la exposición que tiene. O sea, tiene a 2,000 inversionistas que entraron a su proyecto a nivel nacional, 2,000 ojos que conocen ahora a ese desarrollador, que confían en él, y que si reciben sus pagos a tiempo y reciben pagos de intereses a tiempo, ya tenemos casos que nos preguntan, oye, ¿cuándo va a ser el segundo proyecto de Joel, no? En este caso. ¿Por qué? Pues porque me pagó a tiempo, porque tuve buena respuesta, porque compartió noticias periódicamente de sus avances. Pedimos que compartan noticias mensualmente y que manden reportes, porque vendió bien, porque cumplió y recibí mi capital a tiempo, ¿no? Entonces tienes una exposición comercial muy padre. También puedes tener recomendaciones. Finalmente, el tener en tu primer proyecto 2,000 y en el segundo otros 2,000, 3,000, pues empiezas a tener una red de promotores natural. Claro. Ya tienes a 4,000 personas que te conocen y que dicen, oye, si te interesa un depa, pues ahí están vendiendo unos. Entonces tienes una muy buena exposición. También puede, como riesgo, pues también te puede jugar en contra si eres un desarrollador que no cumple o que no comunica bien o que no lleva los avances correctos, etcétera, etcétera, o que no logra ventas. Pues finalmente también tienes a esos 4,000 personas que están pues de alguna manera incómodas o molestas, y esperando que les pagues, ¿no? Oye, Jorge, en cuestión de tiempo, o sea, desarrollador califica, pasa por los comités, al final ya acepta las condiciones o términos que debe de cumplir. Trabajan, okay. Ahorita me comentabas, ¿no? O sea, dan un anticipo y lo demás es por administraciones de un calendario, ¿no? Que va a ir necesitando el proyecto. Ustedes o el desarrollador tiene que pagar, me imagino, una comisión por apertura y luego una tasa conforme se vaya acumulando el dinero que ustedes le van ministrando. Y bueno, y luego la salida, ¿no? Es correcto. Es correcto. Paga una comisión, no le llamamos por apertura, sino por disposición. A diferencia de muchos bancos que te cobran la comisión del total de la de apertura y la de disposición, o algunos te cobran hasta la de visitas, o etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros cobramos una nada más.
y es por disposición. ¿A qué me refiero por disposición? Como vamos partiendo el crédito en campañas, lo que hacemos es, de lo que yo levante, te cobro comisión. De lo futuro no te puedo cobrar. ¿Por qué? Porque al final yo no tengo los recursos en mi balance, yo los tengo que levantar. Si de pronto tú me dices, oye, ¿sabes qué? Prevendí. Yo tenía una línea de crédito de 10 millones y voy en el 1.7 millones y ya no quiero los últimos 3 porque tuve buenas preventas, perfecto. Yo ya nada más te cobré la comisión por disposición o por levantamiento de esos 7 millones, punto. O sea, es una bolsa global, un 100%, pero está dividido en 10 partes y tú voy a ir pagando o se va a ir pagando conforme se vaya dando el dinero. Ahora, ¿eso va contra avance de obra o es disposición como tal? O sea, es como un crédito. Esas fracciones que le llamamos campañas las vamos levantando conforme va avanzando también el desarrollador, que es lo que te platicaba hace rato. Nos coordinamos muy bien para levantarle el recurso y lo ministramos. Lo levantamos y lo ministramos. Si en algún momento lo levantamos y el desarrollador no tiene el avance, lo retenemos y sí le genera intereses. Ajá. Entonces, cuando tiene el avance, ya se lo damos. Entonces, vamos como coordinando campañas con entregas, campañas con entrega, campañas con entrega. Ustedes revisan ese avance de obra, o sea, internamente, pues me imagino que lo han de hacer con una visita o ¿cómo hacen ese control de que efectivamente los recursos estén aplicados a la obra? Hacemos visitas, la verdad lo estamos haciendo de manera virtual, estamos tratando de migrar a ese esquema. Hacemos visitas periódicas, yo te diría que hacemos una visita más o menos cada 2 meses o 3 meses. Y si necesita el requisito, se hace requisiciones parciales cada semana, cada 15 días, claro. La estimación de avance y la evidencia fotográfica, videos, todo el material que necesitemos para evaluar o para estimar el avance. Ya. Entonces, este primer modelo así trabaja. ¿Existe otro modelo? El de copropiedad, en el análisis es un poco distinto, es un poco más profundo en algunas cosas y un poco más, no tanto en otras. En el proyecto de copropiedad, pues te pediremos como mucha más información de quién eres tú, de qué experiencia tienes, de estudios sobre la rentabilidad del negocio, tus costos operativos, quién va a operar el negocio. O sea, supongamos que vas a hacer un hotel, tenemos el caso de un hotel en San Miguel de Allende. Pues necesitamos ver quién va a operar ese hotel, o sea, si vas a ser tú o vas a contratar una operadora experta. Necesitamos saber tus costos a lo mejor de publicidad, necesitamos saber tus costos de si vas a amueblarlo o no, o qué tipo de amueblados o acabados vas a poner. Necesitamos saber quién va a ser el fiduciario. O sea, entramos como a otro tipo de preguntas, un poco más de negocio, ¿no? De entender cuál es tu experiencia en ese tipo de productos o ese tipo de proyectos. Al final también pasa por un comité externo y también pasa por un precomité y por un comité externo. Lo mismo, te entregamos términos preliminares y ahí pues normalmente nosotros hacemos la compra de las participaciones fiduciarias ante notario público. BRIC. Entonces BRIC se vuelve un fideicomisario y un fideicomitente dentro de nuestro propio fideicomiso. Tenemos un lugar en el comité, normalmente, en el comité técnico del proyecto. Buscamos tener voz y voto en las votaciones o en las asambleas del propio fideicomiso. Y normalmente buscamos pues poder decidir junto con el desarrollador quién va a operar, si el operador está funcionando o no, si tenemos que reemplazarlo. Pedimos que el desarrollador se quede con cierta participación
porque hay muchos que levantan a su fideicomiso, venden un gran porcentaje del mismo, pero nosotros vemos que se queden con un cierto porcentaje, normalmente del 10 al 20% lo que estamos pidiendo. Pero el proceso es muy similar, nada más va dirigido un poquito hacia ese lado. Pero es para el tema comercial, ¿no? Totalmente comercial, o sea, proyectos comerciales que van a hacer negocio en marcha. Sí, proyectos comerciales. O sea, ahorita tenemos plazas comerciales con un grupo desarrollador que se llama Kiva, que es colombiano. Tenemos hoteles. Hay, por ejemplo, ¿cómo venden el ticket? O sea, yo quiero hacer una plaza comercial, tengo todo ya el tema. ¿Cómo entro en esa segunda? Digo, pensando que pasé todos los filtros de ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? Si yo tengo mi plaza comercial vale 100, por ejemplo, mi costo es de, no sé, de 65, 70, por ejemplo, ¿no? La primera parte, ¿no? Me queda muy claro que es un costo de construcción, ¿no? Va enfocado a ese 60, 70 por ciento que te va a costar, o sea, que los costos de construcción, operativos, todos los costos, ¿no? Hablando ya de costos. Pero ya el segundo producto que traen ustedes va enfocado ya al valor comercial, o sea, venden participaciones del valor comercial o de la rentabilidad que va a tener ese valor comercial. Todo depende, te diría, de la etapa en la que nos inviten. Mientras más tarde y mientras más estabilizado esté el proyecto, mucho mejor. Mucho mejor, pero mucho más caro nos venden la participación. Ajá. Sí, claro. Entonces, todo depende en qué proyecto. O sea, si tú estás, Hugo, él llegas y nos dices, oye, yo voy a hacer una plaza comercial, pero no tengo nada, ¿no? Necesito 10 millones de pesos para el terreno, 5 para la construcción, 2 para indirectos, etcétera, etcétera. Y de ahí a ti, Brick, te invito con 5 millones, ¿no? Voy a traer además un crédito puente y voy a traer a mi socio y voy a traer tal. Cuando entramos en etapas muy tempranas, pues normalmente compramos muy cercano a costo nuestra participación. Sí, claro. En cambio, cuando entramos en etapas ya mucho más adelante, pues a lo mejor tú ya nos dices, oye, a mí mi costo fue de 15 millones mi plaza, pero hoy ya está estabilizado, tengo el 90% de ocupación y genero estas rentas. Entonces, sí, claro, ya no nos venden o ya no nos invitan con el mismo porcentaje, ya pues digamos que nos negocian un porcentaje menor de participación por el mismo monto, por los mismos 5 millones con los que habíamos entrado al inicio, ¿no? Y ahí es mucha la negociación. En ese tipo de producto, que es copropiedad, hay mucha interacción, mucha negociación entre Brick y el desarrollador. ¿Por qué? Porque hay una negociación en la que a mí, si yo entro caro, si yo te compro caro, pues eventualmente mi TIR se va a ver afectada, ¿no? Y tú tampoco me vas a querer vender barato porque pues tú vas a decir, oye, pues yo ya corrí todo el riesgo, ya tengo rentado. Entonces ahí entra la verdad es que es mucha negociación en ese sentido de ambas partes, a lograr, digamos, un balance en el que estemos cómodos. ¿Pero es para inyección de capital o por qué hacen eso? O sea, digo, si al final del día yo ya... O para salirse del negocio o vender parcialmente la participación ya de un negocio estable y ustedes cobran una sobretasa de lo que le están cobrando y pues ahí está el negocio, ¿no? Ya muy estable. Si está muy estabilizado, normalmente es el tipo de desarrollador que quiere liquidez, o sea, se quiere salir vendiendo un porcentaje de su negocio para detonar otro proyecto, ¿no? Claro. Muchos de estos desarrolladores con los que hemos topado que hacen plazas comerciales o pequeños hoteles, se terminan quedando nada más con el 10% de cada uno para seguir generando. Entonces, levantan, venden participaciones, venden el 90% de las participaciones en diferentes momentos, a diferentes valuaciones, y se quedan ellos nada más con el 10%. Y con eso que vendieron... Sí, claro, le dan la vuelta. Exactamente. Entonces, sí, la gran mayoría de ellos, pues ese es su modelo. Sacar o vender las participaciones un producto que ya está estabilizado, ya está generando
Oye, Jorge, ya lo último, ¿qué montos? O sea, uno que va empezando, bueno, empezando con un modelo, por ejemplo, de crowdfunding, ¿no? Que ya, obviamente, pues debe de cumplir los requisitos de ustedes, ¿no? La experiencia, pues todo el tema, ¿no? Del checklist que debe de cumplir. Supongamos que los cumple, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos ahora sí que ustedes trabajan, o sea, para poderlos inscribir, si es la palabra, inscribirlo con ustedes, ¿no? Para ver la viabilidad del fondeo. ¿Qué tipo de proyectos y hasta qué montos ustedes como Brick están financiando? ¿O qué perfil de desarrollador están buscando? Nosotros tenemos un límite que ahorita nos marca la ley, que es de 46 millones de pesos por proyecto. Está en UDIs, pero traducido a pesos, ahorita está en 46 millones de pesos por proyecto. Ese es el tope en crédito puente. ¿Qué quiere decir? Y normalmente nosotros entramos a cubrir todos los costos directos de construcción y normalmente buscamos tener un aforo comercial que sea 2 veces mayor al financiamiento. Entonces, pues si tú como desarrollador estás buscando un crédito con nosotros, pues debes saber que tenemos ese límite, es importante. Son proyectos pues medianos, no tampoco son de gran escala, pero tampoco son pequeños. Uh-huh. En deuda o en el crédito senior normal pedimos que ya traigan el terreno y la manifestación de construcción. Podemos empezar a analizarlo previo a la manifestación de construcción, pero va a ser un requisito siempre que nos sí, claro. Y pues, procuramos que haya un balance entre nuestro crédito y el capital que trae el desarrollador que sea 50-50. Es decir, contra costos totales del proyecto, que los 46 millones no rebasen el 50% de los costos, ¿no? O sea, hablando en dinero, o sea, tienes de tope 46 dijiste, ¿verdad? 46. Entonces, el desarrollador tiene que poner 46. El desarrollador debería haber puesto 46. Haber puesto 46. Ahí se incluye, a final del día, el terreno. El terreno, los permisos, los indirectos, honorarios, todo. Ok, y dentro de la garantía que comentabas de 2-1, ¿esa garantía es en base a la primera administración? ¿O cómo miden la garantía? La garantía pues siempre la vamos midiendo conforme va avanzando el proyecto. Obviamente sabemos que vamos entregando recursos y el valor físico y comercial de nuestra garantía va incrementando. Claro. Entonces siempre cuidamos ese balance. Si el anticipo que vamos a dar va a ser de 5 millones de pesos, o digamos el 20% de los 46, que son 9 millones de pesos, que al menos la tierra y todos los costos iniciales pues valgan 18, ¿no? Sí. Entonces ya vamos a ir ministrando y vamos a ir entregando 10 millones, 11 millones, pero como él va agregando valor a esa garantía, pues vamos siempre equilibrando ese balance 2-1. De acuerdo. Bueno, no, pues me quedó todo excelentemente claro. Creo que nos alargamos un poquito. Una disculpa ahí por tus tiempos. Y bueno, algo último. El cómo pudiéramos nosotros como instituto de evaluación o como esta parte ahorita que estamos haciendo de emprendimiento de bienes raíces, porque al final del día aquí nos van a salir, o sea, y nos han salido mucha gente que le interesa, que tiene el capital, que de repente tienen experiencia, y se acercan con nosotros, ¿no? Te hablo que nuestro proyecto, vamos para toda la República. A mí me interesan las zonas turísticas, ¿no? Donde están los desarrollos interesantes. Y sobre todo el fondeo, ¿no? De tener diferentes estrategias de fondeo y nunca está de más el tener
un fondeo, ¿no? Adicional. A lo mejor de repente llegan proyectos muy buenos y por falta de ese conocimiento de que existen fuentes alternas, porque los bancos, bueno, pues tienen sus políticas y bueno, por eso salen a final del día este modelo de crowdfunding. ¿Cómo pudiéramos nosotros el tratar de participar? O sea, me refiero a que, digo, nosotros internamente estamos haciendo ese análisis de proyectos interesantes y hay proyectos muy buenos, o sea, hay proyectos buenos y sí me gustaría el presentárselos, ¿no? Digo, nosotros nos dedicamos a esto, te digo que hacemos dictámenes de factibilidad y digo, nos dedicamos a esto, ¿no? A estos temas, y tanto a los temas financieros. Tenemos analistas de financieros que a final del día ya pueden llegar los proyectos mucho más aterrizados y a final del día pues, va a tener que ser decisión, ¿no? Interna, a final de cuentas, de la institución. Pero bueno, para nosotros es una puerta donde podemos acercar a toda la gente que está interesado en este tema, que pudiéramos hacer a lo mejor, no sé, se me ocurre el que ustedes nos dieran un checklist muy minucioso y siempre y cuando cumpla con este checklist, nosotros nos podemos voltear a revisar, ¿no? La posible entrada o no de un desarrollador. O sea, ¿qué tan factible pudiera ser eso, no? Digo. Bastante. Lo que te puedo compartir o compartimos normalmente es... te puedo compartir cuál es nuestra tesis de inversión, o sea, para que tú sepas qué proyectos caben, como bien dices, en los dos productos. Claro. ¿Cuál es nuestra tesis? ¿Cuál es nuestro checklist del due diligence? ¿Cuál es cómo hacemos ese due diligence? Y te puedo compartir una sección que estamos trabajando, que ya es como una sección de ayuda o preguntas frecuentes, donde todas estas preguntas que ahorita me hiciste y más vienen súper bien detalladas. Y creo que con esas 3 herramientas sería muy fácil para ustedes decir, pues ¿sabes qué? Este proyecto cabe perfectamente, ¿no? Embona porque cumple, porque tiene garantías, porque tal. Claro. Y sin duda lo podemos trabajar. O sea, hoy ya trabajamos con un par de brokers de crédito y justo eso es lo que hacen. O sea, nos dicen, oye, me llegan desarrolladores inmobiliarios, yo tengo buena relación con ellos, yo los acompaño en el análisis, conozco ya tus requisitos y qué es lo que necesitas para autorizar un crédito. Y nos los van mandando. Ya tenemos canales directos con cada uno de ellos y con el desarrollador. Claro. Y cada vez hemos ido puliendo el tipo de proyectos que caben en el crowdfunding y cada vez pues, es más ágil el proceso de análisis y de autorización. Claro, pues nada, pues sería todo, Jorge. Te agradezco mucho tu tiempo. Nos quedó bastante claro todo este tema de crowdfunding. Pues te mando un abrazo, muchas gracias y bueno, al final del día te encargo esa documentación que si nos haces favor de compartirla para ver de qué manera podemos ir perfilando, ¿no? a la gente o qué negocio pueda salir, ¿no? Que al final del día pues de eso se trata, de hacer negocios. Sí, perfecto. Muchas gracias a ti por el espacio y si eventualmente quisieras que tuviéramos una sesión con tus desarrolladores o con algún grupo en particular de tu equipo, quien sea, pues adelante, nosotros felices. Sin duda. Sí, claro, se trata de que los conozcan, ¿no? Y que nos conozcan y hacer esa sinergia, porque al final del día, bueno, pues son inversionistas, ¿no? Quedan buscando y nosotros vamos la apertura. Súper. Sí, ¿no? Alumnos. Claro, ¿no? Y nosotros pues buscamos buenos desarrolladores y buenos proyectos. Al final de eso vivimos también, ¿no? De que cumplan. Por supuesto. No solo es la reputación de ellos, sino la nuestra como plataforma, ¿no? Y como filtro. Entonces, nosotros encantados de trabajar con buenos desarrolladores o desarrolladores que ya recibieron cierta capacitación y ya tienen viabilidad, etcétera.
Hecho. Pues te agradezco mucho, Jorge, el tiempo Bueno. y pues que tenga muy buena tarde y muy buenas compras, estas que se avecinan. Igualmente, mucho gusto y muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, saludos. Bye.